Buenos días, estimados jurados y tutores del Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Extensión Mérida. Su autor, Antonio José Salas Castillo, presentando el anteproyecto de trabajo de grado como requisito parcial para optar por el título de ingeniero en mantenimiento mecánico. El título que lleva el siguiente trabajo es la evaluación sobre el rendimiento de la aplicación de aditivos y elevadores de octanaje a motores de combustión interna a gasolina en el municipio Libertador del Estado Bolivariano de Mérida. Como problema tenemos el aumento significativo en cuanto a las fallas en el parque motor con respecto a fallas en la inyección de combustible en los mismos. Fallas en bujías, fallas en inyectores, fallas en bobinas, fallas en filtros, por supuesto en bombas y deficiencia, o mejor dicho, óxido dentro de los tanques de combustible. Las causas directamente van asociadas a la gasolina por la falta de los aditivos y químicos correspondientes, o mejor dicho, que deben estar en ella. A su vez, la mala transportación y el mal almacenamiento de la misma, sabiendo así que los tanques de almacenaje en las bombas y las gandolas contienen agua de lluvia y a su vez no se le han hecho ningún tipo de mantenimiento o limpieza, lo que hace que los sedimentos pasen directamente a los vehículos. Solución: añadir a los vehículos aditivos elevadores o mejoradores de octanaje, para así nivelar tanto los aditivos, los químicos, como dispersar el agua y los sedimentos. Como objetivo general, tenemos evaluar el rendimiento de la aplicación de los aditivos elevadores de octanaje a motores de combustión interna. Por objetivo específico tenemos diagnosticar el uso de los diferentes aditivos utilizados para elevar el octanaje en el combustible. Establecer los lineamientos a seguir para demostrar el daño que causa el bajo octanaje en los componentes de los motores a combustión interna. Comparar con pruebas piloto el rendimiento del combustible con y sin el aditivo de octanaje. Y por último, demostrar el rendimiento a través de la aplicación de los aditivos elevadores de octanaje en motores de combustión interna a gasolina. Como justificación del problema, puede decir que se quiere demostrar, al incluir los aditivos elevadores de octanaje, que se puede alargar la vida de los motores, ya que con ellos, pues, como dije, la fricción en ellos se reduce hasta en un 5%, se mejora la experiencia del manejo, se tiene una respuesta en el acelerador activa, el motor trabaja menos forzado, se evita la pérdida de potencia, la pérdida de torque, la mala combustión, el cascabeleo, se evita tantísimas fallas que causa la mala, o mejor dicho, el bajo octanaje de la gasolina. Se evita la obstrucción de los inyectores, filtros y líneas de combustible. Y por último, se disminuye la huella de carbono. En cuanto al marco referencial y sus antecedentes, podemos decir, sin dejar de mencionar a Fides Arias 2012, del 2012, se refiere a los estudios previos y tesis de grado relacionadas con el problema planteado, es decir, investigaciones realizadas anteriormente y que guardan alguna vinculación con el problema en estudio. En cuanto a los proyectos de los antecedentes, tenemos a Rojas en el 2017, con el estudio de las emisiones de gases en vehículos a gasolina utilizando aditivos locales en Quito, Ecuador. Por otra parte, Montero en el 2020, análisis de las propiedades de la gasolina Super y Ecopaís comercializada en la ciudad de Guayaquil al ser mezclada con un aditivo, en este caso aditivo de octanaje, en Guayaquil, Ecuador. Y por último, Becerra en el 2016, estudio y análisis de la influencia de aditivos elevadores de octanaje en el funcionamiento de un motor de combustión interna en la ciudad de Quito, Ecuador. En general, estos tres antecedentes realmente fueron útiles para la investigación de este proyecto porque realmente demuestra con todos los datos
posteriormente revisados, que el añadir los aditivos elevadores de octanaje a los vehículos realmente mejora su rendimiento, su eficacia, su potencia, su torque, su respuesta, disminuyendo el gasto de gasolina y, por supuesto, la huella de carbono o los gases contaminantes, como esto los autores de los antecedentes hicieron pruebas con dinamómetros, escáneres y con una revisadora de gases contaminantes. A su vez lo hicieron con un vehículo, mismas cantidades de gasolina y diferentes tipos de elevadores de octanaje. Con las bases teóricas tenemos motores de combustión interna, el cual es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de una energía química, en este caso un combustible, que arde dentro de la cámara de combustión. La gasolina. La gasolina es una combinación de varios hidrocarburos líquidos muy volátiles e inflamables, obtenida por la destilación fraccionada del petróleo, a la cual se le añaden cierto número de aditivos y de químicos para mejorar sus propiedades, y después realmente es usada ampliamente en motores. En cuanto a los aditivos, elevadores de octanaje, el aditivo para combustible en este caso es una sustancia química agregada a un producto para mejorar sus propiedades. En el caso de los combustibles, dicha sustancia es utilizada en pequeñas cantidades para ser mezclada con el combustible, valga la redundancia, y así nivelar todos sus aditivos faltantes. Con respecto al combustible, los combustibles son materiales sólidos, líquidos o gaseosos que liberan energía por medio de la combustión luminosa y calorífica. Con respecto al motor, los motores, y por último, son artefactos cuyo propósito principal es brindar la energía suficiente a un conjunto de piezas para que éstas tengan un funcionamiento adecuado normalmente. Estos siempre funcionan con algún tipo de combustible. En cuanto a las bases legales, nos basamos siempre en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la Ley Orgánica de los Hidrocarburos, posteriormente en la norma venezolana mecánica del COVENIN 3683-2001 y por último en la Ley de Tránsito Terrestre. Con respecto al sistema de variables, como objetivo general ya antes expresado, evaluar el rendimiento de la aplicación de los aditivos de elevadores de octanaje de motores de combustión interna, tenemos como variable independiente la aplicación de los aditivos elevadores de octanaje y como variable dependiente a los motores de combustión interna, en este caso para los vehículos. Por el marco metodológico, tenemos una modalidad directa de proyecto factible, un tipo de investigación descriptiva y diseño de investigación de campo. Con el procedimiento de la investigación, aplicamos fase de diagnóstico, fase alternativa de solución y por último fase de propuesta. Con respecto a población y muestra, la población en este caso sería infinita y el muestreo aleatorio simple, directamente porque las pruebas que se le harán a los aditivos serán con un solo carro, 5 tipos de muestras distintas de elevadores de octanaje al mismo número, al mismo volumen de gasolina en un solo vehículo. En el caso de las técnicas, e instrumentos de recolección de datos, como técnica, la observación directa, es lo que está comentando con respecto para hacer un vehículo, 5 pruebas distintas, una piloto de ellas solamente con gasolina, sin ningún tipo
de aditivo añadido y las otras 4 con el aditivo. Por supuesto, van a ser en vivo. Se utilizará un escáner computerizado que va a medir tanto la potencia, el torque, las emisiones, y todo esto va a ser anotado en un cuaderno, grabado por un teléfono celular con cámara, y así sacar todos los datos posteriormente para presentar sus resultados o conclusiones. Por esta parte, muchísimas gracias, Antonio Salas.